Tenemos aquí al señor Santiago Lorenzo Sueiro. Como veis, el del Sueiro, Muy gallego, muy gallego. gallego. Entonces nos va a dar una conferencia coloquio o debate, como quiera, sobre la lengua galaica y su relación con Rosalía de Castro, o al revés, Rosalía de Castro y la lengua galaica. Este señor es matemático, tiene un montón de... es matemático, es... Bueno, ante todo, perdona que te corrija, soy un jubilado. Eso. Acabamos. Bueno, es un jubilado, tiene 73 años, Sí. muy bien llevados, ¿no? Y nos va a deleitar con este debate, con estas cosas, ¿eh? Bienvenido. Debate, porque para la gente que somos mejor es un debate. Además, yo no creo en las conferencias de decir esto de traer un tocho de hojas y empezarlas a leer y al final, cuando acabo de leerlas, decir, bueno, se acabó. No. O sea, no. Mis formas de conferencias son abiertas. Entonces, yo las conferencias primero explico un poco el entorno, después hablo del nacimiento del personaje, de la familia del personaje, en este caso de la madre del personaje. Hablo también de su boda, de su entorno familiar y en cada una, bueno, en varias fases, la divido en fases. Y en cada una de las fases pues hago un pequeño parón por si alguno sobre lo que acabo de hablar quiere hacer alguna pregunta, las acepto. Lo que sí, si alguien va a hacer una pregunta, le ruego, y esto sí siempre lo digo, le ruego que se limite a hacer la pregunta, no que primero suelte un prólogo y luego haga la pregunta, no. Que el que quiera hacer una pregunta, que coja, haga la pregunta, pero sí, no hace falta prólogos. Bien, pues empezamos. Vamos a hablar de un icono de la literatura, que es Rosalía de Castro, y vamos primero a hablar sobre el entorno de su vida de Rosalía de Castro. El entorno es en Galicia. Galicia no es una región de España que sea mediterránea, es una región de España, digamos, un poco más gris. Hay lluvia, los días son más grises, o sea, no es un clima mediterráneo, es un clima atlántico. Como clima atlántico tenemos que situarnos en el entorno de lo que es el clima atlántico, que es no tan alegre como el clima mediterráneo. Rosalía de Castro nació en un pueblecito al lado de Santiago de Compostela, aunque las enciclopedias y esta gente dice que nació en Santiago, no. Nació en un pueblo de al lado, que es Padrón, que bueno, tampoco era Padrón, era la esclavitud, al lado de Padrón, y en un pazo que se llama Arretén. Este era el pazo de la familia Castro. La familia Castro es una familia blasonada, es una familia blasonada, y nació el día 22, yo digo que el día 22, si alguien me quiere corregir y va a las enciclopedias, muchas enciclopedias ponen que nació el día 23, pero nació el día 22 en el Pazo de Arretén. El día 23 la llevaron a bautizar a lo que era antes el Hospital Real, que es lo que hoy es el Hostal de los Reyes Católicos. Antes era un hospital
Y había un médico que era el jefe médico de todo Santiago, que era José Vicente Varela y Montero. En el folio 159 queda registrada como María Rosalía Rita, hija de padres desconocidos. Y el padre era José Martínez Biojo, que era un cura, y ella se llamaba Teresa Castro Abadía, que era de la familia de estos Castros que vivían en Arretén, en el Pazo de Arretén. El jefe médico de allí, por mediación de la propia familia, porque todo el que nacía en Santiago o en los alrededores de Santiago y era hija de padre desconocido, la mandaba a la inclusa. Pero en este caso, a Rosalía no se le mandó a la inclusa, porque hizo fuerza a la familia y se le dio a una sirvienta, que era la mujer de un sastre, del sastre de Leiteiro, del Esteiro, perdón, el sastre del Esteiro, y creemos, algunos creemos, que era hermana del sastre que servía en la casa de los Castro. Entonces, a pesar de todo, la madre y el padre nunca la dejaron de la mano, aunque quien la alimentaba, bueno, quien la daba de mamá, para ser más exactos, era María Francisca, que era la hermana del cura, y a la vez fue la que la alimentó y le dio el cariño, aún bajo la tutela cariñosa también de los padres. Nunca la dejaron de la mano y siempre estuvieron atentos a lo que quería Rosalía. Él nació en el 1836, ya digo, yo digo el día 22, hay gente que está conmigo que dice que el día 22, puesto que al nacer en una población que estaba en una parroquia, porque era una parroquia, que estaba a 20 kilómetros de Santiago, pues es casi imposible que nacer a 20 kilómetros y ese mismo día que te llevaran a bautizar. O sea, a un niño recién nacido en ese día no se le puede mover. Nació sin matrona, o no se conoce la matrona. Y ella dice en una de sus poesías que yo tuve dulce madre, me lo concedió el cielo, más cariñosa que ninguna, y es que lo dice en gallego, yo ahora lo estoy diciendo en castellano, y más ángel que el ángel de la guardia. O sea, ella con su madre también tuvo una relación de pequeña muy buena. Y aquí acaba lo que es el nacimiento. Si alguno quiere hacer alguna pregunta sobre el nacimiento y el bautismo, pues que lo diga. Y si no, ya sigo con... Porque ahora, si nadie tiene ninguna pregunta que hacer, nos trasladamos ya a los 15 años, cuando fue a vivir a Santiago de Compostela con la madre, con la propia madre ya. Y bueno, y en Santiago ya la madre la metió en el Liceo de la Juventud para estudiar, porque hasta los 15 años se sabe muy poco de ella, entonces no tiene nada así importante que destacar, más que ingresó en el Liceo de la Juventud, estudió música, tocó la guitarra inglesa, la guitarra española, el arpa, la flauta y el armonium. El armonium es como un piano, que es un teclado, el armonium es un teclado. Allí en el liceo le estudiaban lo que se le daba en aquel entonces, llevan en cuenta que estamos hablando del 1800,
Entonces, en aquel entonces se le daba a las mujeres, se le daba literatura, bellas artes, pintura, costura y música y declamación. Pero aquí en el liceo se hacía teatro porque se hacían obras de teatro. Entonces allí es en donde ella se educó, y en la declamación y en la literatura fue en donde se educó de forma para poder escribir. Para poder escribir, y en donde cogió ya el cariño a la escritura. Y ya vamos a hablar ya cuando fue un poquito más mayor. Porque en el liceo conoció a Murguía. Murguía, bueno, se hicieron novietes, y Murguía también es escritor. Está considerado también uno de los grandes escritores. Es más, escribía en el periódico Iberia, en el periódico Las Novedades, y fue amigo de Gustavo Adolfo Bécquer en Madrid. Se estuvo con Gustavo Adolfo Bécquer y escribió unas seguidillas. Después, al final, veréis que la cultura andaluza y la gallega han estado siempre bastante hermanadas. Murguía escribió unas seguidillas que se llama Nena das Soledades, que es unas seguidillas andaluzas. Fue el presidente de la Asociación Regionalista Gallega, pero la Acción Regionalista Gallego era una acción liberal, no era una acción de separatismo ni nada. Lo que sí potenciaba era la cultura a través de la lengua, pero no tenía nada que ver con el separatismo. Entonces, con una serie de digamos, doctores tanto de la lengua como de la sociedad, hicieron lo que se denominó después un banquete, una comida, en un pueblecito de al lado que en aquel momento era una pedanía de Santiago, que hoy en día ya es un barrio de Santiago, que se llama Conxo, que es donde está el Hospital de los Locos. Y se le bautizó aquello el banquete de Conxo. Y ahí fue en donde hizo Hermandad Obrera. Esta Hermandad Obrera la hizo con Eduardo Pondal, que fue un gran defensor, que fueron los promotores del sindicalismo en España, además. Bueno, con una serie de personas. Estaba Murguía, estaba su esposa, y allí fue donde en Galicia se considera que empezó el Resurgimiento, la época del Resurgimiento gallego. O sea que, dicho en palabras mejor sonantes, el Resurgimiento en Galicia lo comenzó Rosalía de Castro y su marido. Hay otro dato curioso a través de Rosalía, que es que se casó con Murguía, pero casualidades de la vida. En aquel momento se casó embarazada. A los 7 meses tuvo su primera hija, que se llamaba Alejandra. Por eso nunca le pudo, además de que la quería mucho y la respetó mucho, nunca le pudo reprochar nada a la madre, claro. Si ella se casó embarazada, pues no le podía haber reprochado nada. Bueno, tuvo 7 hijos. Alejandra, esta, que nació a los 6 meses de su boda y se murió muy pronto. Amara, Aura, después tuvo unos gemelos que fueron Gala y Ovidio. Tuvo otra que se llamó Adriano, fue un hombre. Y después le nació una ya muerta, que se llamaba Valentina.
Se iba a llamar Valentina porque nació muerta. Y aquí, ahora empezaríamos a hablar ya del carácter de Rosalía. Entonces, si alguien tiene algo que preguntar sobre este tema, pues no sobre el tema del carácter, sino sobre el tema que acabo de explicar de la vida de Rosalía, pues que lo pregunte. Porque ahora vamos a hablar del carácter. El carácter de Rosalía normal es indudablemente, él tiene, vamos a llamar, que no era un trauma para ella, pero vamos a decir el trauma de su nacimiento. Puesto que en aquel momento en Galicia había mucha presión social. O sea, hija del cura y tal, o sea, todo este tema era una presión social fuerte. Entonces ella, eso siempre lo llevó a gala, digamos. Siempre defendió a su madre a capa y espada y siempre fue muy querida por su madre, y ella ha querido mucho a su madre. O sea, no dejaba de quererla y de respetarla, y de cada vez que hacía una poesía, hacía poesías también para su madre, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que tenían un gran amor mutuo. Cuando ahora me salto un poco sufrió mucho en la vida, y me salto un poquito a lo que dijo su marido cuando la vio muerta. Bueno, murió de cáncer del útero. Murió de cáncer del útero, murió muy mal, con muchos dolores, y entonces Mujía, cuando la vio muerta, escribió unas frases que hoy la voy, con vuestro permiso, la voy a leer porque es una frase que enternece. Y dice: cuando la vi encerrada en las 4 tablas que todos nos veremos, exclamé. Bueno, a ver, yo lo estoy leyendo del gallego y entonces exclamé: descansa al fin, pobre alma atormentada, tú que tanto has sufrido en este mundo. Pues yo me cuenta que la sociedad gallega en este caso, no la quería perdonar por ser hija de cura. Ella siempre estuvo sufriendo. Por eso sus poesías son poesías muy, muy tristes. Algunas, otras no, pero algunas son muy tristes, como por ejemplo, a mí la que más me gusta es Negra Sombra, que es una poesía que habla de su sombra, que la va atormentando toda la vida. Entonces, esa es la poesía más. Es una persona que nunca dejaba a los pobres sin darle una limosna. Y cuando no llevaba dinero, siempre los confortaba dándole palabras de ánimo y comprensión. O sea, pero nunca dejaba a nadie sin ayuda. En la muestra está que al propio marido, cuando fue al banquete ese de Concio, ella lo acompañó y fue la gran luchadora por la igualdad humana. Yo creo que es una de las primeras luchadoras por la igualdad de mujeres y de hombres. O sea, hay otras gallegas, como es Pardo Bazán, que es más reconocida por eso, pero en cambio a Rosalía, pues ese tema, a Rosalía se le reconoce más por sus escritos que por ese tema de la defensa de la igualdad. Es más, cuando salieron del banquete de Concio, una de las expresiones más común era que la igualdad entre los patronos y los obreros, o sea, la igualdad entre las personas y sin tener en cuenta ni el sexo ni la religión. O sea, que todos somos iguales y todos somos iguales.
sus obras más emblemáticas son La flor, La hija del mar, Flavio, A mi madre. Le escribía muchas poesías a su madre, pero muchas. Poesías y prosas también, porque no solo escribía en poesía, escribía en prosa. O sea, la métrica de la poesía la llevaba muy bien, pero también muchas veces se pasaba a la prosa y entonces escribía prosa. Después os enseño un libro que es tal vez el mejor para mí, que eso no quiere decir que yo no pueda estar equivocado, pero para mí, que es A orillas del Sar, que es un libro que tiene una prosa maravillosa. Parecen poesías, pero es prosa. Perdón, Lo tengo ahí el libro, luego si queréis os lo pongo aquí, lo podéis ojear, no me lo maltratéis mucho, puesto que es muy viejo, es casi más viejo que yo. Y hay una frase de ella que a mí también me llamó mucho la atención, y ella nunca guardó rencor a nadie. Y dice: dudo que si el rencor adusto quiere decir me embarga, vive unido al amor de mi pecho. O sea, que ella amaba aunque tuviera rencor. Esta es una frase de ella muy famosa. Y después ya saltamos a lo que es la muerte. La muerte murió, como dije antes, de cáncer de útero, en su casa de Padrón, en el nuevo Pazo de Padrón, que tenía en Padrón, la familia tuvo 2 pazos. En el nuevo Pazo, que además el nuevo Pazo tiene un nombre muy curioso, y que vamos a ver si me lo localizo para no equivocarme. Bueno, el nuevo Pazo que tenía la familia en Padrón, y murió a los 48 años. Murió el 15 de julio en el Apóstol, murió en el Apóstol, en el mes del Apóstol, pero ella siempre identificó el mar con la muerte. O sea, si tú lees una poesía de Rosalía y habla del mar, es que habla siempre del mar unido a la muerte. Y su frase antes de morir le dijo a su hija la mayor, le dijo que abriera la ventana porque quería ver el mar. Eso era una mentira, porque no podía ver el mar si estaba muriendo en Padrón, que desde Padrón no se ve el mar. Pero dijo: ábreme la ventana porque quiero ver el mar, quiero despedirme del mar, porque siempre relacionó el mar con la muerte. O sea, es una persona... Sus obras, hombre, no creo que no es el momento de empezar a leer sus obras, pero sus obras son incontables, innumerables, porque fue una escritora de gran difusión y dejó siempre unos buenos legados. Es más, cuando Lorca fue a Galicia, se enamoró de sus poesías, y Lorca en gallego escribió 6 poesías, que son las 6 poesías de Lorca en gallego. 2 se las dedicó a la sociedad, que es Madrigal a la ciudad de Santiago y Romería Nosa para la Virgen de la Barca, para la Señora de la Barca. 2 al suicidio, por esto del mar también, porque Lorca también tuvo problemas de mirar el mar. Lo que pasa es que Lorca miraba el mar Mediterráneo y Rosalía miraba el mar Atlántico. El mar Atlántico es un mar mucho más duro, más agreste
que el Mediterráneo. El Mediterráneo para los gallegos es una balsa. Entonces, es la cántica do neno da terra, del niño de tierra, y la vida de un adolescente muerto. Y después hay dos que se los dedicó Lorca al feminismo, también escritas en gallego. Y es una canción de cuna dedicada a Rosalía de Castro y la danza de la luna en Santiago. O sea, cuando baila la luna en Santiago, son las 6 poesías de Lorca escritas en gallego. Y la canción de cuna de Rosalía de Castro y el auditorio del rescate del niño muerto fueron dedicadas las dos a Rosalía de Castro. Bueno, una canción de cuna a Rosalía de Castro, ya el propio título lo dice, pero vamos, fueron las dos dedicadas. O sea, que dejó un impronto muy grande dentro de la literatura, porque no podemos decir que la literatura de Rosalía solamente escribía en gallego, así como Pardo Bazán sí, solamente escribió en castellano, Lorca Rosalía no solamente escribió en gallego, escribió en gallego y en castellano. Lo que pasa era gran defensora de la cultura en sí, la cultura en letras grandes. Y esta cultura en letras grandes quiere decir que se defiende todo tipo de cultura, sea en el idioma que sea, puesto que el idioma es parte de todas las culturas de los pueblos. O sea, la cultura de un pueblo siempre empieza en el idioma, porque la cultura sirve para comunicarnos. Yo, aunque sea de matemáticas, para decirte 2 y 2 son 4, me lo comunico mejor en castellano que en cualquier otro idioma. ¿Por qué? Pero si para decirte cualquier otra cosa, para decirte un potaje, pues te lo puedo decir en catalán o te lo puedo decir en castellano, porque te quiero hablar de un potaje de garbanzos. O una carne de olla, pues ya no me sale la palabra decir carne de olla que no sea en catalán. O sea, entonces la cultura quiere decir que es la unión de que nos entendamos todos. Bien, pues yo creo que os he descrito un poquito la vida de Rosalía de Castro. Ahora sois vosotros los que tenéis que preguntar si tenéis algo. El libro que os quería enseñar, que para mí es el mejor editado de ella, es este, que es En las orillas del Sar. Si alguien me lo quiere manosear un poquito, lo puede hacer, pero como veis es un libro que tiene una cierta edad y tampoco está para muchos manoseos. Del año 41. Sí, es del año 41, fue editado en el año 41. Era el tipo de libro que hacían por esa época. No sé, y entonces ahí... Y así como Sí. las hojas un poco Hojas rayadas. Bueno, O sea, hay poesías, hay lo que no es poesía, que es literatura, y es una persona que, yo creo que fue gracias a su marido, cuidó mucho la métrica de las poesías, porque su marido también era escritor, o sea, Murguía era escritor también, y era muy meticuloso en ciertas cosas. La ayudó mucho, estaba muy enamorado de ella, y ella indudablemente estaba muy enamorada de su marido. No, su marido, yo creo, además, tuvo un bajón, cuando ella murió tuvo un bajón de pena, y que paró muchas actividades que tenía, las paró para poder
estar consigo mismo. Porque los gallegos somos muy dados a cada uno estar con nosotros mismos. O sea, no somos gente muy comunicativa. O sea, es más, si el camino del apóstol es un camino para encontrarte contigo mismo. Y ya todo el mundo lo dice, oye, yo hago el camino del apóstol y tal, pero para encontrarme conmigo. Efectivamente, o sea, el gallego somos un poquito, con unas características un poquito diferentes a otros. Y entonces Murguía era muy gallego, Rosalía era muy gallega, y Galicia es una zona de grandes escritores. Tenemos a Camilo José Cela, por decirte uno. Torrente Ballester. Julio Camba. Camilo José Cela, Pondal, Valle Inclán. Valle Inclán. O sea, y además muchos poetas fueron, muchos artistas, porque no solo poetas, puesto que creo recordar que Picasso también estuvo en Galicia. En Coruña. En Coruña, estuvo de profesor en Era su Coruña. padre. El padre era profesor en Sí, por Coruña. eso estuvo allí. El padre fue profesor de dibujo en Coruña. O sea, Galicia siempre fue una tierra que ya amó la cultura y que llamó mucho a la cultura. Y que protegió mucho la cultura. Y entonces, siempre, cuando hablas de cultura, tienes que hablar siempre de cultura gallega, porque Galicia aportó mucho a la cultura de España. No digo, no, ahora digo el chiste fácil, no digo que la rueda porque ya venía ya, pero si no, la hubiera hecho un gallego. Y ya está. Entonces, si alguno quiere hacer alguna pregunta sobre Rosalía... Yo quiero preguntar una cosa que ya me la has contestado, me has dicho que nunca guardó rencor a nadie, No. pero si había en alguna poesía hablado de su padre, había dicho alguna cosa de su No, padre. de su padre, a nivel de poesía, no habla, no, prácticamente no habla. Tiene dos o tres, pero sí, muy de pasada. De que sí habla es mucho de su madre, pero a su padre tampoco tenía motivos para tenerle rencor, puesto que su padre nunca dejó de protegerla, aun siendo cura, porque en Galicia todo el mundo sabía de quién era hija. O sea, era la sociedad la que más se metía con ella que el entorno familiar. El entorno familiar siempre la protegió. Es más, ya te digo, a los 15 años ya la madre la cogió y se fue a vivir con ella a Santiago. O sea, no hubo... Pero del padre, a nivel poesía, no habla más, que es que a lo mejor puede ser que haya sido... Pero esto ya es idea mía, no quiere decir que sea así. Habla más de otras personas, habla más de su marido, por ejemplo, que yo creo que lo consideró un poquito padre, porque el marido la protegió mucho, la llevó, le inculcaba mucho que escribiera, y habla más del marido que del padre. Del padre, yo en todas las poesías que leí, en todos los escritos que tiene, yo no recuerdo, sí, un par de veces, pero no habla del padre. Sí, pero siempre habla del padre relacionándolo con la madre. O sea, porque hay una de las poesías que habla de que ella no tenía rencor porque la madre hubiese pecado. O sea, habla de esto de que... Es autoprotección. Claro, Se tenía que proteger. o sea, pero Si hubiera guardado rencor, hubiera guardado rencor. Pero del padre no oí mucho, Puede ser. o sea, no leí mucho de ella. Lo que sí, de quien leí es del marido y de la madre. De la madre mucho. Estaba realmente, profundamente unida a su madre. Con lo cual quiere decir que fue muy buena madre. O sea, estaba más unida a su madre que a la persona que la amamantó. Bueno,
sea que a María Teresa. Claro. Y luego otra pregunta, que aun a riesgo de que se note que he leído muy pocas poesías de ella, si creía en Dios, si tenía la esperanza de Dios y creía en Dios. A ver, ahí hay una confusión. Un momento, ahora te contesto. Indudablemente ella no era atea. Y en Santiago era imposible ser ateo. Pero creo que un poco agnóstica sí. O sea, en Santiago ser ateo era imposible, porque Sí, yo no teníamos, digo católica, en digo aquel sí, entonces había allí 2 fábricas de curas. Sí, sí, O sí. sea, dos seminarios. Había 2 seminarios, uno en Belviche y el otro en San Martín Pinario. Pero en Belviche, perdón, me he equivocado. Por eso digo yo. En Vista Alegre. Estaba y el otro en San pensando Martín, yo. en Belviche. Digo, ¿qué Pero vas a en mirar? San Martín Pinario y en Vista Alegre. Pero ella con la iglesia poco. Sí, sí, no, pero yo no te he preguntado si creía en Dios, no si era católica, si era... No, en Dios creía, o sea, es que esto ya soy, Si en ya, alguna poesía se nota algo, esa ya es opinión se mía. percibe... En Dios es imposible se no percibe creer, esa sea uno, trascendencia del sea alma. otro. No, pero que si en alguna poesía se percibe esa trascendencia del No, alma, esa no, esperanza. no le conozco ninguna. Le conozco mucho a la naturaleza, a la naturaleza. Panteísta. Es más, la poesía que todo el mundo conoce, que es Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, esa poesía, ahora digo opinión personal, que no quiere decir que sea así, pero esa poesía no es porque se fuera a ir a ningún sitio. Esa poesía es porque en Santiago el Sarela, que es el afluente del Sar, o sea, Santiago está entre 2 ríos, entre el Sar y el Sarela. El Sarela estaba llena de molinillos, molinos, regatos. El regato es esos pequeños riachuelos que hacen los que cultivan las tierras. Como Regueros, una acequia. regueros. Sí, como regueros. Y buratos son los hoyos del río. Y esto, el Sarela lo tiene mucho porque nace en un montículo al lado de Santiago, que es el Pedroso, y baja toda la ladera del Pedroso y va a dar al Sar, porque es un afluente del Sar. Entonces eso yo creo que lo escribió una tarde en el Sar, en el Sarela, perdón, porque era el que tiene todo esto que ella describe, de adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, da miña terra Galicia. De ahí después salta, supongo que sería porque la poesía lo exigía. Nunca volveré a verlos porque, sí, claro, si la gente... Porque el Sarela fue una zona que fue siempre muy habitada. Y lo que es ir a habitar una zona, siempre se va destruyendo la naturaleza. Entonces no los volveré a ver, pero nunca los volveré a ver, pero como eran antes. No que yo me vaya y ya adiós, ahí os quedáis. Pero ya digo, esto todo son opiniones personales porque otro escritor o otra persona lo ve de otra forma, porque las poesías, además de la poesía que sea agradable al oído, tiene muchas interpretaciones y cada uno la interpreta como cree que puede ser. Entonces mi interpretación es esa. Si viene otra persona y os cuenta otra, pues hacerle caso porque puedo estar, yo creo que la equivocación puede ser mía o puede ser de los dos. Está bien. Muy interesante. Bueno, veo que ha En sido Galicia- extraordinario. Sí, no, iba a decir que en Galicia, por lo que yo entiendo, hay una tradición de, bueno, no de hijos ilegítimos, sino de
del marino que se va y que cuando vuelve se encuentra que tiene... ¿Esto no es un tópico? ¿Sabes lo que quiero decir? Digo en el pasado. Porque, Sí, claro, no, mira. lo de esta mujer era un tema de que, claro, al pertenecer a una clase social acomodada, pues no quedaba bien o sea, No, quedaba mal. era No es que no propio de la quedara clase. bien, quedaba Ella no mal. era de clase popular, por tanto, por eso fue resguardada y a la vez criticada. No es que no quedara bien, quedaba mal. Claro, Era mal visto claro, por la sociedad en criticada. aquel entonces. Pero también hay que, por eso al principio, yo quise entrar un poquito en lo que es Galicia. Claro. Galicia es una zona, una región de España, que siempre ha estado dominada por alguien. Siempre. Porque era el fin de la tierra. Sí. Venían los ingleses, la dominaban, venían los Celtas, todos. Los romanos la dominaron, los suevos la dominaron, los alamos la quisieron dominar, los árabes la dominaron. Siempre ha estado dominada por alguien. Por eso el carácter gallego es un poco genético, porque siempre tiene que ocultar su sentimiento, porque claro, venía el dominador y de eso. Pero en aquella zona, en la zona de Rosalía y de esto, había siempre lo que le llamaban allí en Galicia el gallo negro. El gallo negro era el cacique de la zona. Entonces el cacique hacía y deshacía lo que él quería. Pero los hijos, a uno les daba el poder terrenal, vamos a decir, y a otro le daba el poder eclesiástico. Y a los dos, que normalmente era el mayor, el hereu, lo que aquí le llamamos el hereu, y al pequeño los metía a la iglesia. Pero los metía a la iglesia sin tener ese amor a Dios que pueden tener los curas. Como aquí, igual. Entonces, pues claro, también tenían sus necesidades terrenales. Y las necesidades terrenales, pues cuando venía alguna mujer confiada, pues bueno, pues ejercían de eso. Entonces, siempre... Pero eso no solo pasó en Galicia. Eso pasó aquí, pero aquí le llamaban el derecho de pernada. Pero allí el derecho de pernada la ejercía el cura a veces. Pero siempre estuvo mal visto, ¿eh? En todas partes han cocido habas y cuecen, supongo. Pero aquí en Galicia los vestigios musulmanes no hay muchos. Sí, hombre. Sí, ¿en qué zonas? Sí, además, de fotos hay no. una leyenda que los musulmanes se cogieron y se llevaron la campana de la catedral a Andalucía. Bueno, eso sí que he oído algo, pero Y después quiero decir, la de hicieron monumentos y devolver. cosas de estas que quedaron vestigios. Según por Andalucía se ven muchos castillos, por Castilla-La Mancha, o sea, por Extremadura, o sea, era una fortaleza musulmana, pero por Galicia no. No, es que en Galicia las fortalezas ya estaban hechas. No hubo necesidad de construir nada. No, porque, a ver, tenemos que situarnos en que Galicia es una región pequeña. No es como Andalucía, es pequeña. Entonces allí ya había castillos, había muchos. Es más, si vamos a la historia, vemos que Alba, los de Alba, la casa de Alba, Sí. tuvo hasta que vino la guerra de los Hermandiños, que fue cuando el pueblo se levantó contra la gente mandataria. Era dueña de más de la mitad de los castillos de Galicia. O sea que... Entonces después vino el levantamiento hermandiño, que fue aquí, pero que además estamos hablando... La historia fue en toda España, porque aquí hubo el golpe de Oz. Remensas. El golpe eso,
el Sí, COP el de Pau. 1640 y pico. Bueno, pues Duque de Olivares. allí, aunque fue un poco más tarde, allí hubo también los hermandiños. Los Sí. hermandiños fue un levantamiento contra la clase feudal. O sea que, Pero aquí, culturalmente, actualmente, o sea, están todavía por la clase feudal. O sea, porque valoran más la Edad Media que la Edad Moderna. No, bueno, es que- De la historiografía catalana. Han sabido pero la engañar. clase feudal no hay que olvidarla. Existió y existió. Entonces, yo no soy partidario de olvidarla. Lo que pasa es que, como dice Rosalía, lo que no hay que ser es rencoroso. No, pero olvidarla es una cosa. O sea, no olvidarla es una cosa. Pero aquí es que fundamentan todo en la zona catalana, todavía en el feudalismo. El derecho a la tierra, los movimientos estos radicales, movimiento de defensa de la tierra es feudal. En Sí, el fondo sí, es un pero- movimiento feudal. Pero bueno, quiero Prevalece decir, la tierra sobre la persona. Porque defienden sus intereses. Claro, ya, por eso, Cuatro gatos aquí. por eso que sigue el feudalismo en las estructuras mentales. no, yo el feudalismo no, yo creo, personal, también es una opinión mía, yo creo que el feudalismo hoy en día no tiene motivo de ser. No, bueno, eso es una cosa, el no tener ser, pero el pensamiento, una cosa es el pensamiento, por donde van aquí muchos dirigentes políticos, va por el feudalismo. O sea, defensa de unos intereses de raíz feudal. Pero es porque les Bueno, interesa pero- a ellos Claro, no, sus ya, intereses, no, de ya. cuatro imbéciles No, si eso ya... muy listos. Creo que el feudalismo no tiene razón de ser, o sea, no tiene razón de ser puesto que estamos viviendo una sociedad demasiado plural, demasiado abierta, ya la gente ya sabe un poco de qué va todo y entonces no cabe un feudalismo aquí, no cabe. Es más, de todas formas, en esto tengo que darle la razón, puesto que la historia nos dice que la región que más podría aún ser motivo de feudalismo es la zona del no del minifundio, sino del masifundio, o sea, y para eso es Andalucía, y tampoco existe en Andalucía el feudalismo. Porque en las zonas que haya minifundio, como es en Galicia, por ejemplo, todos son propietarios de algo. No, claro. O sea, el gallego tiene su vaquiña, su terruño, porque son minifundistas. Y en cambio, latifundistas son en Andalucía. Y en Andalucía, pues, podría ser la clase dominante, dueños de un latifundio, como en el caso de la Casa de Alba. Entonces, eso podría ser, pero en Cataluña ya tampoco existe ya el latifundio. No me refiero a eso. La estructura, claro, es una sociedad industrial, pero la estructura mental es otra. Son dos cosas diferentes. Quieren reconducir hacia las estructuras mentales de una clase dirigente las estructuras feudales. No, sí, y eso permanece en toda la historiografía. En la Son política dos cosas siempre, diferentes. en la política siempre ha mandado las ideas de unos pocos. Siempre. Eso del hecho diferencial viene por ahí también. Claro. Siempre ha mandado las ideas de unos pocos. Unos pocos que dejan o que son capaces de convencer a unos muchos. O sea, yo ahora, por ejemplo, si yo ahora soy capaz de convencerles a todos de que se apunten a un nuevo sistema económico, y si soy capaz de hacerlo, pues ustedes apuntarán y ya tengo algunos adeptos. Y estos adeptos ya, una vez que son adeptos, ya van a defender mis propias ideas, aunque sean equivocadas.
Pero eso es marketing. Hoy en día le claro. llamamos marketing. Eso es jugar con el marketing. Dime. Sí, según tú has dicho antes, Rosalía de Castro murió a los 47 años, Sí, en el año 1885. sí. Creo, ¿verdad? Y dices también que murió de cáncer de útero. Sí. Pero ella no temió durante su vida a otra enfermedad, a la tuberculosis. A ver, una No tenía persona... ella miedo y no murió de tuberculosis. No tenía ella miedo. No, tuberculosis no tuvo. No tuvo, pero tenía miedo. Podía tener, como todo el mundo, pues una gripe un poco más curable que otra, pero ella, su muerte es de cáncer de útero. Cáncer de útero. Y murió el 15 de julio. Pero siempre tenía miedo a la tuberculosis. Claro, Aún he leído era una enfermedad de entonces, la gente moría de tuberculosis. No, tuberculosis. No, hombre, a ver, En el siglo XIX la tuberculosis era muy galopante, y más entre la gente. la peste. No la peste. Pero- La peste, Los la peste... poetas, por hacer un ¿Tú sabes? clásico. ¿Sabes cuál es el patrono de Santiago? San Roque. El perro de San Roque. No, el perro no, San Roque. No digo el perro de San Roque por San Roque. El perro de San El Roque dicho que era hay, el perro de San Roque. Si viene No la tiene peste, raro que porque no el me Arturo toque. Roque no se lo ha contado. El San Roque es el patrono de Santiago porque cuando fue lo de la peste, lo sacaron a pasear por Santiago y se acabó la peste. Entonces lo hicieron patrono de Santiago. El patrono de Santiago no es Santiago Apóstol, es San Roque. San Roque. Otra cuestión, de esto, el cáncer ya estaba en esa época diagnosticado así, si ya tenía esta terminología o... Estamos hablando de 1880. Claro, por eso... Pero en aquel momento un cáncer de útero era una infección de útero. claro. Lo que pasa es que hoy en día ya se sabe que aquella infección era un cáncer de útero. No es por la terminología, digo yo, o sea, ya se usaba esa... No, hombre, en aquel entonces estamos hablando en el 80. marido Mujía murió el mismo año o murió después? No, murió bastante después. Bastante después. Mujía fue, después de la muerte de ella, fue presidente de aunque sé que aquí hay una persona que no le va a gustar lo que voy a decir, fue presidente de los liberales gallegos. ¿Y por qué no me tiene que gustar eso? Pues, tú con los liberales no te llevas. Yo con los liberales. Es con los socialistas, no confundo. Muy distinto, Bueno, ¿eh? Vaya. Quiero decir, fue Y con los presidente, defensores de la amnistía menos. Pero fue presidente del Pero- Club Liberal de Galicia. con los liberales, claro, sí, yo me considero liberal. Bueno, en el siglo XIX-XX era la pugna conservadores liberales. Sí, liberal conservador. Mm, Era liberal de derechas. claro. Ahí fue ya, fue él el fundador, además, en Galicia, del Partido Liberal. Del Partido Liberal Conservador. Y ahí viene el carlismo también contra los liberales y todo esto. Bueno, contra los liberales en España le llaman los dientes de sierra. Hay unos años que están arriba y otros años que están muy abajo. Porque todos los grupos políticos quieren ponerse el apellido liberal. Liberal del centro, liberal de la izquierda, liberal de la derecha, liberal de liberales. Es que es una terminología. Demócrata liberal, etcétera. Todos quieren ponerse ese apellido. Y ahora está de moda ponerse ese apellido. Y entonces casi todos los grupos políticos se pusieron liberales de. Pero el liberalismo, bajo mi punto de vista, si alguien me quiere corregir, que me corrija, el liberalismo no es un partido político. El liberalismo realmente es una filosofía de vida. Tú puedes ser liberal como filosofía de vida, pero en cambio después pertenecer a la derecha, a la izquierda, al centro, arriba o abajo, a donde quieras. Pero eres como filosofía de vida liberal. O sea, dicho de otras palabras, lo tuyo es tuyo y haces de ello lo que te dé la gana. Claro. Estoy de acuerdo, ¿eh? Y respetas a los demás. Completamente. No, no, Porque también es que- estoy contigo.
tienes no solo que respetar a los demás, sino además tienes que respetar las leyes. Claro, exacto. O sea, fuera de las leyes no tienes opción a ser liberal. Porque para ser liberal lo primero que tienes que hacer es respetar las leyes. Pero eso te da pie a que quieras que las leyes sean las justas y lo mínimo largas posibles. Por eso yo hace muchísimos años, ya desde jovencita, siempre he dicho que me siento una mujer liberal, pero no liberada. Eso es una buena definición. Efectivamente, tú puedes ser liberal como mujer, pero dentro del liberalismo quiere la igualdad de todos. Sí. Entonces no eres liberada. Porque si pide la igualdad, no necesitas liberación, porque ya como liberal ya lo eres. Esta es la filosofía de Rosalía de Castro, precisamente. Pues es también a mí. No, quiero decir, Rosalía de O sea, Castro sí. defendía esta teoría, que es, en el banquete de Concho fue uno de los temas que se tocaron. ¿Concho con X o sin? Con X, con Con el X. concho. Concho, es Santa María de Concho hay una leyenda que si queréis os la cuento, que es en Francia había, vamos a dejar los nombres aparte porque los nombres no me acuerdo muy bien de todos, entonces en Francia había una gente blasonada que se iba a casar. Bueno, el caso es que el padre del chico se enfermó y entonces el cura le dijo: vete de peregrino a Santiago y cuando vuelvas, pues que pida allí que curen a mi padre. Bueno, el chico empezó el viaje, pero había, como en todas las leyendas, siempre hay los dos buenos, que es él y ella, y el malo. Siempre aparece el malo, porque si no, deja de ser leyenda. Y entonces el malo, que se enteró de esto y que quería casarse con la chica, pues fue antes y mató al bueno. Entonces ella, que fue detrás, que lo había soñado, fue detrás y llegó cuando ya el malo había matado al bueno. Y entonces dije: es igual, tú ibas a ir a Santiago, pues a Santiago te voy a llevar yo. Y lo llevó a Santiago. Y entonces entró en Santiago por Concho. Y bueno, le pidió al arzobispo Gelmírez, le pidió permiso para hacer allí un convento tal, en memoria de su marido, y así enterrar a su marido, al que iba a ser su marido. Y bueno, Gelmírez le dio permiso, lo construyó y construyó un convento. Pero con los años ese convento lo fueron haciendo, modificando y tal. Primero fue de monjas, luego fue de curas, o sea, y al final acabó siendo un hospital. Como en Santiago no había hospitales de locos, acabó siendo un hospital de locos, que era Concho, como si fuera un psiquiátrico, Concho. Y entonces lo hicieron y este es Concho. Entonces hay esta leyenda, el título de la leyenda es: una locura de amor se convierte en un manicomio de locos. Concho no quiere decir nuez en gallego. Concho. Concho, pues te digo la verdad, no sé lo que quiere decir. Un concho no es una nuez. En gallego yo tenía entendido. No lo sé, o sea, te digo, no lo sé. No. No lo sé, pero Concho, para mí, Concho es la pedanía que había en Santiago. Ya, el nombre, pero yo creo que un concho es una nuez, pero no sé si es equivalente a este caso. No lo sé. Ya te digo, no lo sé. Me lo apuntaré y lo miraré, pero no lo sé. Bueno, pues nada, muy Me interesante. ha Sí, gustado ha sido- muchísimo. A mí me dijo Vamos. una amiga
que Rosalía había viajado a Castilla, una amiga gallega, había viajado a Castilla, dice, región que nunca le gustó, Rosalía, Castilla. cuando visitó Castilla, que nunca le gustó. No sé si eso me lo dijo así un poco, pero no le gustó a Rosalía Castilla. Hombre, a ver, Rosalía, es que hay muchas leyendas de esto, porque también se dice que Rosalía estuvo aquí en Sitges, y además creo que hay una placa diciendo, no sé, Rosalía, y resulta que Rosalía no pisó Cataluña casi nunca, que yo sepa. Ah, pero tú ya sabes. O sea que estas cosas, y que a Rosalía no le gustara, hombre, me suena raro. Te digo, me suena raro, porque Rosalía, aunque no le gustara, no lo hubiera dicho. Ha dicho. O sea, porque Rosalía era esa persona buena, benévola, nunca hablaba mal de nadie, nunca daba no como yo, que yo a veces me salto por las nubes. Rosalía para mí no era dulce, era una persona muy dulce, muy cariñosa. Entonces, que haya ido a un sitio y que haya dicho que no, me suena raro. Ahora, no puedo saberlo porque no lo sé. Y después, Castilla es muy amplia, ¿eh? Ya, claro, es que Entonces, Anchas Castilla. Anchas Castilla. no, te quiero decir, Rosalía sí que estuvo en Madrid, estuvo en varios sitios. Entonces, decir que una zona es como si yo vengo a Cataluña y digo, no me gusta Cataluña. Oye, no te gusta Cataluña donde tú has ido. Claro. Claro, porque si yo, por ejemplo, me voy al Valle de Arán, a mí me encanta el Valle de Arán. Es más, siempre digo que si el Valle de Arán tuviera mar sería Galicia. O sea, a mí hay sitios, entonces en una zona amplia no puedes decir nunca no me gusta esa zona. Puedes decir no me gusta la casa de Pepito, Claro. porque es Pepito. Pero lo que no puedo decir es vengo aquí a casa de Pepito y no me gusta Barcelona. No, Bueno, el Valle de Arán dice que cuando se hicieron las provincias en realidad pertenecía a la parte de Aragón. Que lo hicieron No lo por sé, la o sea, distancia no, que no. tenía que Yo tener ahora- a la capital. No, yo ahora hablaba del paisaje. Sí, no, ya. El paisaje para mí, Valle de Arán es precioso, Sí. ¿vale? Pero para mí. Precioso. Habrá gente que no le guste, bueno. Pero para mí es precioso, el Valle de Arán es precioso. La Costa Brava, mira que yo tengo casa en Comarruga, pero en cambio a mí me gusta mucho más la Costa Brava que Comarruga. ¿Qué quiere que...? O sea, pero es a mí. Ahora, lo que no te diré nunca es que Comarruga es fea. Claro. Más fría el agua arriba que abajo. Bueno, hoy, porque no has estado en Galicia. Sí que está, sí que está. Pues si has estado en Galicia, a nivel de frío... Baja y sube. Ay, sí, esto es curiosísimo. Curiosísimo porque le llaman la playa de las catedrales, Lugo. en Lugo, En es Lugo hay la una- marina de Lugo. ¿Dónde está? Sí, la parte está... Sí, No me pues acuerdo ahora el nombre. la playa de las catedrales yo creo que debe haber unos 20 metros de desnivel del agua entre marea alta y baja. 20 metros, o sea, creo que no exagero, ¿eh? Creo que es más de 20 metros. Pero entre la marea alta y baja, Claro. en las marinas de Lugo además ves como puentes de roca y ves que, que por allí cabe lo que... Yo en las marinas estuve muchas veces, y cada vez salgo más enamorado de ella. Pero tienes que ir en las dos etapas, con marea baja y con marea alta, Para ver. porque si no, no le ves bien la diferencia. Ver el contraste. Claro, en marea baja entras en la playa y tienes playa, y ves esto como si fueran todas las rocas, como si fueran catedrales, y viene la marea alta y te las cubre, y no las ves. ¿Quieres un poquito de agua? No, ya la tengo aquí.
Bueno, sí. Ha sido extraordinario, muy bien. Sí, Sí, sí. ya se lo merece, madre No, mía. no, y este No. Está muy bien. Sí, Esto sirve para profundizar en las diferencias y matices. No. Yo tengo el a mí- Quijote en gallego, Ha sido- ¿sabes? ¿Se podía leer alguna Lo compré poesía? a la- ¿No? Yo esta mañana, ¿Alguna poesía de Rosalía de Castro? Oye, ¿alguna poesía de...? pues poesías, tú ya sabes, porque eres mi director artístico, que yo ya sabes que leo muy mal. Entonces, como leo muy mal, yo por eso traje el librito para que me echara esto. Pero os recomiendo que si alguno tiene internet, que escuchen una canción de Luz Casal, que la puse esta mañana yo, que es la mejor poesía de Rosalía de Castro para mí, que es Negra Sombra. Me parece que te la mandé o la mandé. No, porque ahí la canción esa la conozco. Pero es una canción que es preciosa, porque además tiene la música gallega, la típica música gallega. Nada de la flauta y no, la música gallega, que es, perdón, nada de la flauta, no la gaita, sino la flauta, y es preciosa, y la canta Luz Casal, la canta con un sentimiento tal que yo cuando la escucho me emociono. Y es esa, la de Negra Sombra. A mí me gusta una que se llama Dos Palomas. Dos, Palomas. sí, pero esa es poesía, no es canción. Poesía. Si se pide por YouTube es Negra Luz sombra. Casal, Negra Sombra. Y sale. Muy bonita. Ha Es Luz sido, Casal. Ahora léenos tú la poesía esa y ya está. A ver cómo se... Dos palomas yo vi que se encontraron cruzando los espacios y al resbalar sus alas se tocaron. Cual por magia, tal vez, al roce leve las dos se estremecieron y un dulce encanto indefinible y breve en sus almas sintieron. Y torciendo su marcha, en un momento, al contemplarse solas, se mecieron alegres en el viento, como un cisne en las olas. Juntáronse y volaron, unidas tiernamente, y un mundo nuevo a su placer buscaron, en otro, más puro ambiente. Y la hallaron, al fin, y el nido hicieron, en blanda cama de azucena y rosas, y en ella se adurmieron con las libres y blancas mariposas. Y al despertar, sus picos se juntaron, y en la aurora luciente sus caricias de amor se retrataron, como sombra riente. Y en nubes de oro y zafiro bogaban, cual ondulante nave en la tranquila mar, y se arrullaban cual céfiro suave. Juntas las dos, al reclinar el día, cansadas se posaron, y aún los besos el aura recogía, que en sus picos jugaban, y así, viviendo inmarchitables flores, sus días coronaron, y nunca los amargos sinsabores sus delicias turbaron. Felices esas aves que volando, libres en paz, por el espacio corren de purísima atmósfera, gozando. Preciosa. bueno, Preciosa, preciosa. Bueno, pues yo os voy a leer una que escribió en castellano. Las palomas se ven, se enamoran. Yo os voy a leer una que escribió en castellano y que a mí me gusta, pero claro, es que decir que Rosalía tiene poesías que nos gustan es imposible. Yo no encuentro ninguna que no sea bonita.
Mira, esta la escribió en castellano. Y dice, busca y anhela el sosiego. ¿Y anhela su? Y anhela el sosiego. Busca y anhela el sosiego. Mas, ¿quién lo sosegará? Con lo que sueña despierto, dormido, vuelva a soñar. Que hoy como ayer y mañana, ¿cuál hoy es el eterno afán de hallar el bien que ambiciona, cuando solo encuentra el mal? Siempre a soñar condenado, nunca puede sosegar. Es cortita y es muy profunda. Es muy profunda. Es que ella escribía así, de una forma muy profunda. Ella escribía profunda porque busca el sosiego, pero cuando lo encuentras ya buscas otro sosiego. Buscas otra forma de sosiego. O sea, que ya no te sosiega lo que antes te sosegaba. O sea, son profundas, es que es toda la de ella. Esta la escribió en castellano, pero en gallego tiene algunas que son como esta de Negra Sombra. La negra sombra es la sombra de la vida, que no te va a dejar nunca, tu sombra no te va a dejar nunca. Y cuando es por la mañana, la sombra te viene al anochecer. Y cuando es el anocheter, la sombra te viene al alba. O sea, son pensamientos demasiado profundos y ricos, demasiado ricos. O sea, demasiado del alma. O sea, Rosalía escribía con su alma. Cervantina te da las gracias porque nos has hecho disfrutar extraordinariamente. Hemos conocido detalles que no sabíamos. Después, como buen gallego, lo has expresado con sentimiento, y eso tiene un valor que supera la conferencia. La conferencia, decir que es que ha sido un poquito el compartir tu sentir, tu pensar, tus deseos y sobre todo la amistad que has demostrado, el querernos entrar en esas profundidades. No, yo estoy dispuesto. Y ahora un aplauso, pero enorme. Los aplausos son míos para todos vosotros, que habéis escuchado pacientemente todas mis palabras. Pero quiero decir, aquí estoy para lo que queráis. Muchísimas gracias. Porque no solo sé de Rosalía, también sé de Lope de Vega, por decirte algo. Y ahora, de Emilia Pardo Bazán me cuesta más trabajo. Emilia Pardo Bazán era una persona muy feminista, defendió siempre a las mujeres, pero, a ver, en toda la vida, y esto tú lo sabes mejor que yo, Marisol, en esta vida hay que saber, nunca se debe pisar la raya roja. No pasarla, sino ni pisarla. Y Emilia Pardo Bazán muchas veces pisó la raya roja. Como Camilo José Cela, un gran escritor, nadie lo va a discutir, pero también muchas veces pisó la raya roja. Entonces, Emilia era mucha Emilia para una Emilia sola. Emilia, a ver, además Emilia no era poeta. Tenía muchas cosas. No era poeta Emilia era prosa todo. Así como Rosalía era las dos cosas, porque tiene unas prosas preciosas. Emilia, ya te digo, las rayas rojas no son para pisarse. Sí, y ella porque le pusieron... Son ni para pasarse, las rayas rojas son para marcar Por algo le dieron una linde. el condado, ¿no? Condesa, por eso le dieron el condado. No, la condesa... El rey
Ella no nació condesa, se le dio después. Así como a Rosalía no se le dio, así como a Rosalía no se le dio nunca, y en cambio ella sí lo tenía por herencia, lo hubiera tenido por herencia, el blasón a la Emilia Pardo se le dio por el gobierno, y ya está. Pero ya te digo, Emilia, no se puede comparar. Y la muestra está que el día de la letra gallegas se habla de Rosalía y no se habla de Pardo Bazán. Bazán tenía correspondencia con Pérez Galdós, ¿no? ¿Quién? Emilia Pardo Bazán. Sí, Emilia, sí, pero esta no. Bueno. Pardo Bazán, Pérez Galdós, sí, es que eran casi iguales. O sea, tú se puede pedir, lo que no se puede es exigir, porque siempre hay el que no piensa igual. Y Pérez Galdós también tenía eso. O sea, yo no puedo venir aquí ahora a hablar de Rosalía y exigir que me pongáis un plato de carne, porque me digáis, oye, háblanos de Rosalía, no a cómo se come. Entonces, Pérez Galdós exigía mucho y daba lo justico. Y Emilia Pardo Bazán exigía aún más y daba también lo justito. La muestra está que Pardo Bazán no está enterrada entre los gallegos ilustres y Rosalía está entre los gallegos ilustres. Está enterrada en un sitio donde solo se entierran a los gallegos ilustres, que es en San Benito. Allí están todos y debajo además está casi debajo de lo que hay allí una escalera, que es la escalera del caracol, casi debajo está enterrada Rosalía. O sea que, y es, cuando hablas de camelias te sale Rosalía, y cuando hablas de otra cosa te sale Rosalía. O sea, Rosalía en Galicia te sale siempre. Y además tiene una prosa poética que es extraordinaria. Sí, O sea, porque escribía de una forma muy profunda. Bueno, yo creo que se desnudaba en sus poesías, desnudaba su sentir, su pensar, su ser. Sí, porque era una persona buena y lo reflejaba en sus poesías, ella, en sus escritos. Yo lo digo, pero a veces era soñadora. A veces esto suena mal, pero yo le digo que Rosalía no escribía con la pluma ni con el papel, escribía con el alma. Sí, con el corazón. Rosalía escribía con el alma, más que con el corazón, con el alma. Sí. Su alma era eso. Y sufrió mucho en la vida, ¿eh? Ya lo dice su marido cuando se murió. Sufrir a la fuerza. Sufrió mucho. A mí Rosalía me enternece. En la sociedad de aquella época. Que era malísima. Era una sociedad que era no malísima nada. Con los ojos de hoy. Sí. Con los ojos de hoy era malísima. Es una sociedad. Bueno, era es una que sociedad incluso mala. para la familia. Pero menos mal del marido, porque la vida muy triste, sino. El marido fue. Tuvo suerte el marido fue su mayor apoyo. Claro, por eso te digo que menos mal. Su mayor apoyo. Este libro no se hubiera editado si no fuese por su marido. La del hijo de su vida. O sea, que es a la orilla del Sar, se editó por culpa de su marido, porque su marido la obligó a editarlo. Por culpa. Gracias. La obligó a editarlo, porque dijo, este libro no puede dormirse. Porque no lo hubiera editado. Lo bueno es que es una escritora que su vida está en relación con lo que dice. Es decir, es una escritora que expresa lo que siente y lo que vive, la forma en que vive y la forma en que es por lo que te digo, que escribía con el alma.
hay escritores que escriben extraordinariamente bien, pero su vida no está acorde con lo que escriben. Y esto parece que no, pero se nota. Sí, sí que se nota, a la larga además, se nota a mil millas lejos. Porque, por eso te digo que no escribía con el corazón ni con la voz, escribía con su alma. Su propia alma la tiene reflejada. Si lees las poesías de ella, ves reflejado su alma. Es vamos a suponer, cómo expresa el amor entre esas dos palomas. Sí, también. Sí. O sea, quiero decir que es muy difícil el coger y expresar unos sentimientos a través de dos palomas o de tal, y ella es capaz porque lo siente. Pero es más, tú fíjate bien, Rosalía, expresa eso, pero además con la métrica, sí, que es lo más difícil. Sí. Porque expresar eso, bueno, es un sentimiento, lo puedes llegar a expresar, pero además medirle a tu sentimiento, medirlo métricamente, es dificilísimo. No, y es que además el componer una poesía requiere tener unas notas y buscar unas palabras y sin embargo cuando ella refleja lo que siente, encuentra la palabra adecuada. No, a ver, eso, dominar el léxico sí que lo dominó siempre. Sí, bueno, pero esto es porque lo siente. Si no lo sintiera y buscara, puedes tener mucha técnica, pero esa técnica no te da una buena poesía, ni refleja los sentimientos. No, es lo que estás diciendo desde un principio, o sea, tú ya bien lo dices. Dice, tú para reflejar una cosa, o sea, es lo que yo hice más o menos al principio. Yo venir aquí, leer de los 4 papeles y adiós muy buenas, es una cosa, y otra cosa es decir, no, me pongo un poco de guión, puesto que tampoco puedes estar, te pones un poco de guión y hablar. Eso son dos formas diferentes de hacer las cosas. Pero ha sido muy interesante porque has mezclado anécdotas que nos ha dado a conocer Galicia y que me ha recordado a Cayón, una persona que murió a los 102 años, que había conocido a escritores y que hablaba de Galicia como bueno, fue, aparte de eso, un gran amigo y una gran persona. Pues me alegro. Sí, era gallego y además muy gallego. Pues me alegro haberos entretenido un rato. Bueno, y a vuestra disposición estoy. Y nos has puesto a nuestro alcance un montón de cultura. No, bueno, pues nada, ya nos veremos en más ocasiones. Sí, cuando queráis, me llamáis. Quedas contratado.